Hola, soy Rafael Sirera, profesor del Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto de aprendizaje vamos a estudiar el papel que juega el sistema del complemento en la activación del sistema inmunológico. Los objetivos de aprendizaje es que podamos delimitar bien cuál es el papel que juega el sistema del complemento a la hora de activar la respuesta inmune, que entendamos cuáles son los mecanismos de acción y cuáles son los mediadores moleculares que están implicados. El sistema de complemento juega tres papeles completamente distintos a la hora de ejercitar funciones del sistema inmunológico. Por un lado, el sistema de complemento participa directamente en la destrucción del microorganismo patogénico, tanto en la destrucción o en la lisis de la bacteria, por ejemplo, como también en el reclutamiento de los leucocitos. Otro de los papeles que juega justamente es servir como molécula que participa en la activación de los linfocitos B, que son los productores de las inmunoglobulinas, y también en el reforzamiento de la memoria inmunológica de estas células. Y ya en tercer lugar tenemos justamente cómo que el sistema de complemento participa en la eliminación de los complejos inmunos y también en la eliminación de células que están en una fase de apoptosis. En la primera parte, el sistema de complemento participa tanto en la opsonización, o lo que es lo mismo el recubrimiento de partículas o microorganismos para que luego sean posteriormente fagocitados, y en ello participan principalmente los componentes C3 y C4. También el sistema de complemento participa en la quimiotaxis. Para ello juegan un papel muy importante los pequeños fragmentos que se rompen por proteólisis mediante las actividades SERPINA, y en ellos el componente principal es C5A, seguido de C3A y C4A en función de actividad biológica o potencia de actividad biológica. Otro de los mecanismos es la lisis directa de la bacteria. Hay que tener presente que los componentes a partir de C5 del complemento van a polimerizar sobre la superficie del microorganismo, provocando la lisis osmótica del mismo, en lo que se denomina el complejo de ataque a la membrana. Por lo que respecta justamente a la activación de las células B y la potenciación de la respuesta inmunológica, hay un receptor que se denomina CD21, un receptor del complemento, y que participa como correceptor en el receptor de la célula B. Asimismo, la facilidad que tienen las células dendríticas foliculares de atrapar inmunocomplejos y presentar estos a las células B refuerza la memoria inmunológica. Uno de los primeros papeles y de los más importantes que juega el sistema de complemento es ese interface entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, también justamente en el incremento de la función fagocitadora mediante la opsonización, que la opsonización se lleva a cabo tanto por los anticuerpos como por las moléculas de complemento y por las dos a la vez. Pues bien, las células fagocíticas tienen un receptor, el CR1, que es un receptor que es capaz de interaccionar con C3b del complemento. Este C3b es el que se habrá depositado sobre la superficie del microorganismo, opsonizándolo, y gracias a que C3b va a estar recubriendo la totalidad del volumen del mismo e interaccionando con CR1, la célula fagocítica va a ser capaz de engullirlo por completo tridimensionalmente y proceder posteriormente a la lisis del mismo en el fagolisosoma. Un papel también importantísimo de los receptores del complemento y del complemento por sí mismo es la facilitación de la eliminación de los inmunocomplejos. A medida que tanto las partículas, los microorganismos como los productos biológicos de los mismos son producidos en un proceso infeccioso, estos son recubiertos por anticuerpos que los reconocen específicamente. Bien, estos anticuerpos llegan a formar tramas o matrices grandes e insolubles y que pueden comprometer la fisiología de los vasos pequeños o de órganos en los cuales los vasos pequeños son muy importantes, como puede ser, por ejemplo, el sistema nefroexcretor, donde la nefrona se puede ver perjudicada por un aumento significativo de estos inmunocomplejos insolubles. Pues bien, los inmunocomplejos, gracias a que tienen anticuerpos, y la fracción constante de los anticuerpos puede ser reconocida por componentes del complemento, como por ejemplo C3b, estos inmunocomplejos son capaces de adherirse a la superficie de los hematíes.
Pues los hematíes también tienen este receptor CR1. Tened presente que este receptor CR1 también es un receptor inhibidor y lo que hace justamente es impedir que el complemento polimerice sobre la superficie de los eritrocitos y así produzca su lisis. Pues bien, los eritrocitos son una de las células que participan en mayor medida en la eliminación de los inmunocomplejos. De esta forma, los inmunocomplejos no los tendremos libres en circulación principalmente, sino que los tendremos adheridos a la superficie de los eritrocitos. Cuando estos inmunocomplejos pasan por la trama retículo endotelial, entre ellas los órganos principales serán el hígado y el bazo, son atrapados justamente por los macrófagos que recubren esos sinusoides. Esos sinusoides son la peculiaridad que tiene justamente la microcirculación en bazo y en hígado. Los macrófagos que recubren los sinusoides serán capaces de interaccionar también con ese C3b del complemento a través de los receptores de tipo CR1 y fagocitar los inmunocomplejos dejando libres los eritrocitos para que continúen haciendo su función biológica de transporte de más inmunocomplejos y también de transporte de oxígeno. Los receptores de complemento también participan en la potenciación de la respuesta que viene tras la interacción de las inmunoglobulinas de superficie en las células B o lo que es lo mismo receptor de la célula B. Pues bien, este receptor se denomina correceptor del BCR. En concreto es el receptor de tipo 2 del complemento que también interacciona con C3 o también se le puede denominar CD21 si atendemos justamente a la nomenclatura de los cluster designation. Bien, este CR2 también lleva asociada en la zona intracitoplasmática moléculas que tienen actividad tirosinquinasa y lo que hacen justamente es fosforilar residuos en la zona de las moléculas coestimuladoras también del BCR como son Ig-alfa e Ig-beta. De esta forma se potencia la transducción de señales. Las moléculas de complemento también participan justamente como moléculas de adhesión, permitiendo que se forme de una forma más estable la sinapsis inmunológica entre los distintos componentes celulares que tienen que cooperar en la respuesta inmunológica. En ello están implicados el receptor tanto de tipo 3 como de tipo 4, que tienen justamente unas funciones muy similares a las que juegan las integrinas como moléculas de adhesión. Al fin y al cabo, potencian el establecimiento de uniones estrechas entre células como juegan las moléculas de adhesión. Y ya para terminar, justamente la función que conduce a la lisis de la célula diana, en principio de la bacteria, en el cual los componentes del complemento a partir de C5, tendríamos 6, 7, 8, son capaces de fijarse sobre la superficie del microorganismo y permitir la polimerización de aproximadamente 10 o 15 moléculas del componente C9, que es el que verdaderamente forma el poro y permite la entrada de líquidos e iones, conduciendo justamente a la lisis osmótica de la célula diana. Bien, en conclusión, los papeles que juega el complemento a la hora de la activación de la respuesta inmune los podemos clasificar como mecanismos opsonizadores, mecanismos que conducen a la quimiotaxis, a la activación de los leucocitos y a la posterior lisis de la célula diana, principalmente de bacterias. También el complemento juega un papel muy importante en la activación de la célula B per se, a través del receptor de CD21, como la potenciación de la respuesta inmunológica cuando este receptor de complemento interacciona con células dendríticas foliculares en órganos linfoides secundarios. El complemento también va a participar en la eliminación de residuos, entre ellos la eliminación de complejos inmunes y la eliminación también de células apoptóticas, células que sufren la muerte celular programada. Los componentes escindidos mediante roturas proteolíticas de actividad serpina, principalmente de C3, C4 y C5, actúan como anafilotoxinas, como moléculas que promueven la inflamación. Espero que esto os sirva de ayuda.